todas, estamos en este video tutorial en donde vamos a revisar los fundamentos de la ley de Ohm. Cuando se le pregunta por la ley de Ohm a un estudiante de electricidad o de electrónica, responde lo siguiente: V es igual a I multiplicado por R. Pero en realidad lo que está enunciando es la fórmula general de la ley de Ohm. La ley de Ohm en realidad es un teorema que sirve para determinar la relación entre la variable corriente, voltaje y la variable resistencia de un circuito eléctrico. Fue enunciada por el físico alemán Georg Simon Ohm, el cual realizó varios aportes en el área de la electricidad. Volviendo a la fórmula matemática, como es una ecuación, con solo dos variables podemos encontrar la tercera. Entonces, la ley de Ohm la podemos resumir en un triángulo. Y dependiendo de la variable que nos esté faltando, en este caso el voltaje, vamos a encontrar que la operación matemática es multiplicar la corriente por la resistencia. Ahora, para el caso de que la incógnita sea la corriente, la operación será dividir el voltaje en la resistencia. Y en el caso de que la resistencia sea nuestra incógnita, deberemos dividir el voltaje en la corriente. Estas tres variables tienen unidades de medición. El voltaje se mide en voltios y lo vamos a abreviar con una letra V. La corriente se mide en amperes y la vamos a abreviar con una letra A. Para el caso de la resistencia se mide en ohm y lo vamos a abreviar con una omega. Una definición un poco más técnica de la ley de Ohm es la siguiente: el voltaje y la corriente son directamente proporcionales y a su vez la corriente será inversamente proporcional con la resistencia de un circuito. Dicho de otra manera, para el caso de que aumente el voltaje en un circuito, la corriente, al ser proporcional, también va a aumentar. Ahora, esta condición será siempre y cuando la resistencia del circuito se mantenga constante o se mantenga fija. Para el caso de que el voltaje se mantenga constante y aumente la resistencia de un circuito, la corriente eléctrica debe disminuir, ya que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Circuito eléctrico. Tenemos un circuito eléctrico el cual está compuesto de una batería, una ampolleta y un interruptor. La batería en este circuito representa la fuente de poder o la fuente de energía. La ampolleta va a ser nuestra resistencia y el interruptor será un componente el cual tendrá la función de conectar o desconectar este circuito. Pero, ¿qué es la corriente? La corriente eléctrica es un flujo de electrones, el cual va a empezar a circular siempre y cuando este interruptor se conecte. Ahora, como la corriente es un flujo de electrones, debe ser impulsado por una fuerza. En este caso, la fuerza sería el voltaje, el cual da el movimiento inicial al flujo de los electrones. Ahora, como la corriente es un flujo de electrones y recordando en química, el electrón tiene una carga negativa. Entonces, la corriente en realidad va a circular desde negativo hacia el positivo, siempre y cuando este interruptor esté normalmente cerrado. Ahora, la dirección o sentido de esta corriente nosotros la vamos a llamar como la corriente real, que va de negativo a positivo. Pero para el caso o los efectos de análisis, nosotros vamos a dibujar la dirección y el sentido de la corriente desde positivo hasta el negativo. Y a esta corriente la vamos a llamar la corriente convencional. Simbología. En electricidad o electrónica
Los componentes y los elementos que utilizamos los vamos a representar a través de un dibujo. En este caso tenemos una pila, que en inglés se dice cell, y el símbolo correspondiente sería el que estamos observando en este momento. Ahora, una batería, en inglés battery, va a ser representada a través de este símbolo. Nótese que ambos símbolos son muy parecidos. Esto es porque una pila consta de una celda y en el cambio una batería va a estar compuesta por varias celdas las cuales están interconectadas entre sí. Otro componente muy importante es la resistencia, en inglés resistor, y este es su símbolo eléctrico. Ahora, también tenemos otro componente que es el interruptor, o también lo llamamos switch, y este es su símbolo eléctrico. Circuito eléctrico y la ley de Ohm. Tenemos un voltaje de 40 voltios, una resistencia de 8 ohm y tenemos un switch. Nótese la posición de este componente. Es un componente que está conectando o desconectando este circuito. Cuando el interruptor o el switch está bajo esta posición, la corriente eléctrica no podrá circular a través de este circuito. Por ende, la corriente es igual a cero. Esto se debe a que mientras el interruptor esté normalmente abierto, no circulará corriente eléctrica debido a que el circuito está interrumpido. Para el caso de que el interruptor o el switch se cierre, el circuito permitirá un camino para circular a la corriente. Nótese que hemos dibujado la corriente en sentido convencional, es decir, desde positivo hacia el negativo. Ahora, ¿cuánto es el valor de esta corriente eléctrica? Entonces debemos recordar el triángulo de la ley de Ohm. Como la corriente es nuestra variable que nos está faltando, la operación matemática es dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces, tenemos el voltaje, 40 voltios, y la resistencia, 8 ohm. La fórmula, V dividido en R, y lo que vamos a hacer es ubicar cada dato en la correspondiente ubicación de la fórmula. ¿Cuánto vale el voltaje del circuito? 40 voltios. ¿Y cuánto vale la resistencia del circuito? 8 ohm. Al resolver esta división, 40 entre 8, vamos a encontrar que el resultado es igual a 5. Pero como estamos determinando el valor de una corriente eléctrica, el resultado final lo vamos a expresar en amperes. Entonces, para este circuito, la corriente que circula es 5 amperes. Bueno, eso ha sido todo por este primer video tutorial. Nos vemos en un próximo.